Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión te traigo un simulador con el que me he topado el jueves, día 16 de diciembre de 2021. Es un simulador de minería en el que puedes convertir lo que mines directamente a criptomonedas. Sí, has oído bien. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, hay que dejar claro que esto es un simulador, es un juego. Por supuesto, este vídeo lo hago para mostrarte qué voy a hacer yo. En ningún momento te estoy recomendando que lo hagas tú, pero si te interesa este tema, ya sabes que puedes recurrir a este y otros vídeos para ver de qué forma he ido realizando diferentes tareas. En esta ocasión, y siguiendo con la filosofía que ya comenté en el vídeo de cómo minar en la nube sin equipos de forma totalmente gratuita, te dejo aquí el enlace. Voy a aplicar el mismo concepto a este juego. Es decir, el jueves me registré, comencé a jugar, estuve aproximadamente 1 hora por la tarde jugando. El viernes eché unas partidas por la mañana y otras por la tarde. El sábado hice lo mismo y hoy domingo he echado 4 o 5 partidas esta mañana. Pues bien, con lo que hice el jueves ya conseguí un gran avance en minado. Me explico. Aquí está el día 16, en total eché 117 partidas. El motivo es que el ordenador que nos dan no es este que me aparece a mí aquí. Este, por decirlo de alguna forma, como ves aquí, me indica que es el ordenador de nivel 4 y que tengo el nivel máximo de PC. Esto funciona de la siguiente forma. Te dan un ordenador, empiezas a echar partidas. Son partidas de habilidad simples, las partidas suelen durar entre 30 a 40 segundos, aunque puedes resolverlo antes en algunos juegos. Y la idea es que cada vez que juegas, esos puntos los conviertes en potencia de minado. Pero lo importante inicialmente es jugar y ganar las 10 primeras partidas. Con las 10 primeras partidas ganadas nos darán el siguiente ordenador, es decir, un ordenador de nivel 2. Cuando ganemos la partida número 30 nos darán un ordenador de nivel 3 y cuando ganemos la partida 60 nos darán el ordenador que tengo yo aquí. La diferencia es que si utilizamos solamente el ordenador que nos aparece al principio, nuestra potencia de minado se guardará durante 24 horas. Una vez se cumplan esas 24 horas, nuestra potencia de minado desaparece. Lo que no sé si gradualmente o de golpe. En el nivel 2 son 3 días lo que nos aguanta el ordenador. En el nivel 3 son 5 días y en el nivel 4, que es en el que estoy yo, me aguanta una semana. Esto significaría que podría estar prácticamente 6 días sin jugar. ¿De acuerdo? Mi planteamiento inicial ha sido el jugar lo máximo posible utilizando un rato por la mañana, si es posible, por supuesto, y un rato por la tarde. Esto ha hecho que el primer día consiguiera ya tener una potencia de minado de 50 terahash por segundo. El viernes conseguí tener 189 terahash por segundo. Ayer sábado conseguí 321 y en las pocas partidas que he echado esta mañana ya estoy en 330 terahash. Como veis aquí, me indica la potencia que tengo. La idea está clara. Cada vez que juegas incrementas los terahash o la potencia de minado que te va a aguantar dependiendo del ordenador que tengas. Esto siempre y cuando no tengas mineros, porque esta es la segunda parte del asunto. Recuerda que todos los enlaces te los dejo en la descripción del vídeo. Échales un vistazo que es muy importante. ¿Qué podemos minar aquí? Como veis aquí en potencia, en mi potencia me aparece RLT, que es la moneda del juego, Bitcoin, Ethereum, BNB y Dogecoin. Como ves, yo tengo toda la potencia de minado puesta al servicio de generar RLTs. ¿Por qué? Porque con esta moneda es con la que voy a comprar
los mineros, las estanterías, las habitaciones o lo que pudiera necesitar. Ahora me explicaré mejor. La idea es que en mi potencia siempre puedo venir cada 12 horas, puedo hacer solo un cambio de esto, me vengo a Split Power y me permite poner en porcentajes qué monedas quiero minar, de tal forma que ahora mismo tengo 330 terahash por segundo, podría destinar, por ejemplo, un 25% a cada una de las 4 primeras monedas. Por decir algo, yo en mi caso, como lo que quiero es acumular Roller Token, lo que voy a hacer es dejar el 100% de minado hacia esa moneda. Cada 10 minutos, esta barra de color rosa que ves aquí, debajo de lo que puedo obtener por cada recompensa, cada 10 minutos, cuando llegue al final, vuelve a iniciarse y la recompensa que me indica aquí, que va relacionada con la potencia que tengo de minado, se me incluirá a mi monedero. ¿Qué monedero? Bueno, de momento no hay que poner ningún monedero que tengamos externo. ¿Ves? Ya he cumplido un bloque más, con lo que esta cifra en unos minutos se me va a añadir aquí arriba. Continúo. Monederos. Como ves, si me vengo a monederos, como ves, tengo la posibilidad de comprar Roller Token directamente aquí con cualquiera de las criptomonedas que pudiera tener. También tengo un monedero de Bitcoin que lo he generado pulsando un botón aquí directamente y me ha generado una dirección dentro del juego. Esto me servirá para pasar el dinero desde aquí hacia mi auténtico monedero de Bitcoin. Con respecto a Ethereum, como ves, no he generado todavía ninguna dirección porque quiero que veas que es tan simple como pulsar en generar dirección y me genera mi propia dirección que tendremos que copiar y pegarla en un lugar seguro para que la sepamos nosotros. La idea es que esta es la dirección de nuestra wallet de Ethereum dentro del juego. Como ves aquí arriba me está diciendo que no tengo ningún Ethereum y que lo mínimo para poder mover Ethereum desde el juego hacia mi auténtico monedero de Ethereum serían 0,008 Ethereum, ¿de acuerdo? Aquí también nos indica que tiene comisiones, en el caso de Ethereum. En el caso de Bitcoin, como ves, no hay comisiones. Binance no está activado todavía, aunque lo podemos minar. Tether, como ves, aquí nos indica que el mínimo para depositar Tether sería de $100 USA. Y ya tenemos una wallet o un monedero aquí abajo. Y en el caso de Dogecoin, como ves, me dice que el mínimo para poder sacar Dogecoin del juego hacia mi auténtico monedero de Dogecoin sería de 30 Dogecoin y que no tiene comisiones. Por lo tanto, yo también voy a generar mi wallet dentro del juego y ya la copiaré más tarde. Siempre podré venir a esta información desde este botón de aquí arriba. A la derecha tenemos también la posibilidad de recurrir a nuestro menú y acceder a la wallet y rellenar los datos de nuestro perfil, así como personalizar nuestro avatar. Como ves, el nombre que yo tengo es Johnny Coin dentro del juego. Lógicamente este nombre lo eliges tú, siempre que ya no esté seleccionado o que no exista en el juego, por supuesto. Como ves, estoy en el ranking 19.004, es decir, es mi posición dentro del juego de entre 1.928.455 jugadores. Como ves, esto a mí me dice que con lo que llevo jugado y con la potencia de minado que he generado, muy poca gente de los casi 2 millones de personas juegan. Por lo tanto, la gran mayoría lo que hará será minar de forma, digámoslo así, más profesional dentro del juego. ¿Y esto cómo se hace? Pues básicamente comprando. Lo primero que tendré que comprar, que ya estoy a punto de poder comprarlo, ya que tengo que acumular 15 céntimos de RLT, y como ves tengo 14, es un rack para colocar 8 mineros de una celda o 4 mineros de 2 celdas. ¿De acuerdo? No cometáis el error de comprar un minero antes de comprar la estantería porque no te valdrá y tendrás que esperar a tener la estantería oportuna. Una vez tenga la estantería, tenemos aquí un apartado de mineros, donde como ves hay varios tipos de minero que cuestan distintos precios, siempre en la moneda del juego, que ese es el motivo por el que estoy acumulándola,
Y en la parte de abajo, como ves, hay unos cuantos que ya no se fabrican o que solo son accesibles en caso de que haya ofertas. Ofertas que en este caso no están activadas, esperemos que pronto. Aquí están cajas de premios, que yo no las voy a utilizar, y skins, que es para cambiar el aspecto que tiene la habitación, y por supuesto tampoco lo voy a utilizar. Como ya sabes, voy a utilizar el concepto de todo gratis, es decir, todo lo que pueda conseguir jugando y creciendo dentro del juego lo voy a hacer. Solo te daré un dato para terminar con este vídeo. La idea es que en estos pocos días, vamos a revisarlo en mi cuenta, 1, 2, 3 y un poco de hoy, he conseguido acumular jugando a ratos 330 terahashes. Me he parado justo en esa cifra porque si te vienes a los mineros, el que yo recomendaría, y de hecho es el que yo voy a comprar de momento solo este tipo y este modelo, es este que me ocupa 2 celdas, es decir, que en una estantería como la que os he enseñado hace un momento, me entrarían 4 de estos. Uno de estos me genera 110 terahash y cuesta 99 roller token. Yo he conseguido una potencia de minado jugando solamente en estos 3 días equivalente a tener 3 de estos. La diferencia es que si tengo 3 de estos no es necesario que juegue, porque van a estar minando constantemente sin parar. De modo que, de momento, yo voy a seguir jugando a los juegos, incrementando mi potencia de minado al máximo, para luego poder comprar dentro de este magnífico simulador los mineros y estanterías correspondientes para ir llenando la habitación. Y el día que consiga tenerla totalmente llena, tenemos la posibilidad de añadir otra habitación más por otros 20 RLTs. La idea que quiero que quede clara, en la que me voy a apoyar durante el principio de este segundo experimento, que haré en paralelo con el que ya conocéis del minado en la nube de forma totalmente gratis sin equipos, esta barra cada 10 minutos nos da la recompensa. Si en una hora tenemos 6 recompensas, en un día serán 144 recompensas, que multiplicado por lo que se consigue con 3 mineros como los que he mostrado hace un momento, serían 11 céntimos diarios de esta moneda. Por supuesto, con esta potencia de minado, que lo que voy a hacer a lo largo de estos días será incrementarla sin gastar absolutamente nada y sin comprar ningún equipo utilizando dinero, solo retroalimentando con el mismo concepto que llevo a cabo en el otro experimento también. Espero que esta información te sea de ayuda. Muchas gracias por darle like al vídeo, por compartirlo en tus redes sociales, por suscribirte al canal y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!